¿Por qué no recuerdas cuando eras un bebé? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué no recuerdas absolutamente nada de los primeros años de tu vida? Es un misterio que todos compartimos. Venimos al mundo, lloramos, reímos, aprendemos a caminar, balbuceamos las primeras palabras. Pero cuando intentamos mirar hacia atrás, hacia esos momentos más frágiles y esenciales de nuestra existencia, nos encontramos con un vacío oscuro, como si nuestra memoria hubiera sido borrada. ¿Acaso alguien nos arrebató esos recuerdos? ¿O simplemente nunca existieron? Lo curioso es que no importa de qué cultura vengas, en qué país hayas nacido o en qué época vivas, nadie recuerda sus primeros años de vida. Todos los seres humanos compartimos esta amnesia infantil, un fenómeno que desconcierta tanto a científicos como a filósofos desde hace siglos. Algunos lo ven como un mecanismo natural de protección, otros como una especie de enigma biológico, y no falta quien piense que tal vez esos recuerdos ya están guardados en algún rincón de nuestra mente, pero bloqueados, inaccesibles, esperando a ser descubiertos. Imagina por un momento lo siguiente, que de pronto, al cerrar los ojos, una imagen tucuna aparece en tu mente. Ves la tenue luz de la habitación, sientes el calor de una manta, escuchas una voz que te canta. La escena es vívida, real, y sin embargo, al abrir los ojos, todo desaparece, como un espejismo. ¿Por qué no podemos acceder a esas memorias si supuestamente nuestro cerebro estaba ahí, recibiendo estímulos y registrando experiencias? ¿Qué clase de barrera misteriosa existe entre nuestro presente y nuestra vida más temprana? La pregunta no es menor, porque, al fin y al cabo, esos primeros años de vida fueron los que moldearon quién eres hoy. Allí aprendiste a reconocer rostros, a entender emociones, a confiar o desconfiar del mundo que te rodeaba. Allí se sembraron las raíces de tu personalidad, las semillas de tus miedos y la base de tu forma de relacionarte con los demás. Y sin embargo, no puedes recordarlo. Es como si la historia más importante de tu vida se hubiera escrito en páginas que alguien arrancó de tu libro personal. Los investigadores llaman a este fenómeno amnesia infantil. Y aunque hoy existen explicaciones científicas, ninguna logra resolver completamente el misterio. Algunos estudios señalan que el cerebro de un bebé no está aún lo suficientemente desarrollado como para formar recuerdos duraderos. Otros sostienen que sí los formamos, pero que con el tiempo se desvanecen porque las conexiones neuronales cambian radicalmente durante la infancia. Y también están quienes aseguran que esos recuerdos permanecen, ocultos bajo capas de olvido, influyendo en nuestra conducta sin que siquiera lo sepamos. Lo cierto es que, más allá de las teorías, hay algo profundamente inquietante en este tema. Porque si no podemos confiar en nuestra memoria de los primeros años, ¿qué otras cosas de nuestra vida podrían haberse perdido sin que lo sepamos? ¿Y si no somos tan dueños de nuestros recuerdos como creemos? En esta historia, te llevaré por un viaje fascinante a través de la ciencia, la psicología y hasta la filosofía, para descubrir por qué no recuerdas cuando eras un bebé. Te advertimos, cuanto más avances en esta investigación, más sentirás que el suelo bajo tus pies se tambalea. Porque lo que está en juego no es solo entender la memoria de la infancia, sino enfrentar la posibilidad de que gran parte de lo que eres esté construido sobre un terreno invisible que jamás podrás recordar. Para comprender este enigma, primero tenemos que mirar al cerebro de un bebé, esa máquina diminuta y compleja que, aunque parece frágil, en realidad está atravesando una de las etapas más intensas de desarrollo en toda la vida humana. Al nacer, nuestro cerebro cuenta con aproximadamente 100.000 millones de neuronas, casi tantas como estrellas en la Vía Láctea. Pero esas neuronas aún no están completamente conectadas entre sí. El verdadero espectáculo comienza en los primeros meses, un proceso vertiginoso de crecimiento y conexiones llamado sinaptogénesis. En palabras sencillas, es como si el cerebro de un recién nacido fuera una ciudad llena de calles, pero todavía sin puentes ni avenidas que las unan. A medida que el bebé escucha voces, toca objetos, ve colores y siente emociones, se construyen esos puentes, millones de sinapsis que permiten que las neuronas se comuniquen. En un solo segundo, el cerebro de un bebé puede crear hasta 2 millones de nuevas conexiones. Es un fuego artificial de actividad que ningún adulto podría siquiera imaginar. Y aquí está lo intrigante. Mientras más conexiones se generan, más difícil resulta conservarlas todas. Es un proceso tan intenso que el cerebro no puede sostenerlo indefinidamente. Por eso, a partir de los 3 o 4 años, comienza otra etapa, la poda sináptica. Millones de esas conexiones son cortadas, como si un jardinero invisible eliminara ramas sobrantes para dejar solo las más útiles.
Este recorte es vital para que el cerebro funcione de manera eficiente, pero al mismo tiempo podría estar borrando recuerdos que alguna vez fueron reales. Es como si tu mente, al organizarse, decidiera sacrificar tus memorias más tempranas para hacer espacio a las que vendrán después. ¿Y qué significa esto? Significa que tus primeras experiencias, la sonrisa de tu madre, el primer juguete que tomaste con tus manos, el olor de la leche, el miedo a la oscuridad, se quedaron registradas en algún instante, pero con el tiempo fueron devoradas por la reestructuración brutal de tu cerebro. No se trata de que nunca existieron, sino de que quedaron atrapadas en un sistema que cambió demasiado rápido como para conservarlas intactas. Sin embargo, hay algo más perturbador aún. Aunque no recuerdes de forma consciente lo que viviste de bebé, tu cuerpo y tu inconsciente sí lo recuerdan. Estudios han demostrado que bebés expuestos a experiencias traumáticas, como gritos, abandono o dolor físico, pueden crecer con patrones de ansiedad y desconfianza muy marcados, aun cuando no tengan ninguna memoria consciente de esos momentos. Es decir, tu infancia temprana sigue viva en ti, escondida en tu forma de sentir, de reaccionar, de relacionarte. Lo que olvidaste con la mente, lo llevas grabado en el corazón y en el cuerpo. Este hallazgo abre un terreno inquietante. ¿Cuánto de lo que somos está construido sobre recuerdos que jamás podremos traer a la conciencia? Imagina que la base de tus miedos más profundos, de tu timidez o de tu confianza en los demás, se forjó en esos años de los que no recuerdas nada. Es como caminar por una casa con cimientos ocultos. Sabes que están ahí sosteniendo todo, pero nunca podrás verlos directamente. Los filósofos lo han visto de otra manera. Para algunos, la amnesia infantil es casi un acto de misericordia. La infancia temprana es tan vulnerable y confusa que recordar con detalle cada dolor, cada hambre, cada llanto interminable, sería insoportable en la vida adulta. Otros piensan que es un precio que pagamos por evolucionar. Nuestra especie necesitó que el cerebro infantil fuera una esponja de aprendizaje, más preocupado por absorber nuevos estímulos que por almacenarlos para siempre. Así, lo que perdimos en memoria lo ganamos en capacidad de adaptación. Pero aún hay un detalle que añade más misterio. Hay personas que afirman tener recuerdos de cuando eran bebés. Algunos dicen que recuerdan estar en la cuna, otros aseguran recordar un olor, una canción o incluso la voz de un familiar. La ciencia responde que, en la mayoría de los casos, se trata de recuerdos reconstruidos, imágenes contadas por los padres, reforzadas por fotografías y mezcladas con la imaginación hasta parecer auténticas. Pero la pregunta queda abierta. ¿Es posible que, en contadas excepciones, alguien logre atravesar esa barrera y rescatar un recuerdo genuino de la primera infancia? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que todos compartimos esta paradoja. Nuestros primeros años son los más determinantes de la vida y al mismo tiempo son los que más olvidamos. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque si la memoria no es una simple caja donde se guardan experiencias, sino un sistema vivo que selecciona, borra y transforma, entonces, ¿qué tan confiables son nuestros recuerdos actuales? Hasta ahora hemos visto cómo la biología y la neurociencia ofrecen pistas para entender por qué no recordamos los primeros años de vida. Pero el misterio no se agota allí, porque la memoria humana no es simplemente un archivo donde se almacenan datos, como si fuéramos computadoras. La memoria es un relato vivo, una construcción que mezcla percepciones, emociones y significados. Y si nuestra mente construye constantemente la historia de quienes somos, ¿qué ocurre con ese capítulo inicial que parece haber sido arrancado de nuestras páginas? La respuesta nos lleva a explorar un fenómeno fascinante: el lenguaje. Tal vez nunca lo hayas pensado, pero los recuerdos más claros y duraderos suelen estar ligados a palabras. Recordamos conversaciones, frases, canciones, nombres. El lenguaje actúa como un ancla que fija las experiencias en la conciencia. Sin embargo, cuando somos bebés, aún no tenemos la capacidad de nombrar lo que vemos y sentimos. Todo es puro caos sensorial: colores, sonidos, olores, caricias, miedos. Y aunque el cerebro percibe esas experiencias, carece de las herramientas lingüísticas para organizarlas y darles una forma narrativa. Es como si vivieras una película sin subtítulos ni guión. La ves, la sientes, pero no puedes contarla. Sin lenguaje, los recuerdos quedan como imágenes sueltas, fragmentadas, imposibles de reconstruir después. Por eso, muchos científicos creen que la verdadera razón por la que no recordamos los primeros años no solo tiene que ver con la poda sináptica, sino también con la ausencia de un lenguaje que dé coherencia a esas memorias. En otras palabras, no recuerdas porque nunca pudiste contarlo en tu mente.
Lo interesante es que este vínculo entre memoria y lenguaje no es solo una teoría. Diversos estudios han mostrado que los niños empiezan a formar recuerdos más duraderos justo cuando desarrollan sus primeras habilidades lingüísticas, alrededor de los 3 o 4 años. Antes de esa edad, los recuerdos que logran conservar suelen ser difusos y fragmentados, como flashes, un olor, un lugar, una sensación. Pero después de que aprenden a ponerle palabras a lo que sienten, los recuerdos se vuelven más sólidos, más persistentes. Esto nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Qué tan dependientes somos del lenguaje para recordar? ¿Hasta qué punto nuestras memorias no son más que historias que nos contamos a nosotros mismos? Y si es así, ¿qué pasa con todas esas experiencias de bebé que nunca pudimos traducir a palabras? ¿Se perdieron para siempre o simplemente viven en una forma distinta, silenciosa, escondida en lo más profundo de nuestra mente? Aquí entra en juego otro factor clave, la emoción. Aunque los bebés no tengan lenguaje, sí tienen emociones muy intensas. El miedo, la alegría, la frustración, el apego, todos ellos están presentes desde el nacimiento. La neurociencia ha demostrado que las experiencias con fuerte carga emocional tienen más posibilidades de quedar grabadas en el cerebro. Sin embargo, cuando esas emociones no se acompañan de palabras, quedan como huellas invisibles, influyendo en nuestra vida adulta sin que podamos rastrear su origen. Por ejemplo, alguien que fue consolado con ternura cada vez que lloraba puede crecer con una sensación profunda de confianza en el mundo, aunque no recuerde esos momentos. Y al contrario, alguien que vivió abandono o negligencia en los primeros meses puede cargar toda su vida con una sensación de vacío, de inseguridad, sin saber de dónde proviene. Son recuerdos que no están en la mente consciente, pero que viven en el cuerpo y en las emociones, como marcas invisibles de la infancia. Esto plantea otra cuestión perturbadora. ¿Qué pasaría si pudiéramos acceder a esos recuerdos olvidados? ¿Qué sentirías si pudieras recordar el rostro que viste cuando abriste los ojos por primera vez? ¿O el miedo desgarrador de estar solo en una cuna oscura? ¿Te haría bien recuperar esas memorias? ¿O sería demasiado doloroso revivirlas? Algunos psicólogos creen que el olvido cumple una función protectora, un muro que impide que esas vivencias primarias, demasiado intensas y confusas, nos persigan durante toda la vida. Pero no todos piensan igual. Existen técnicas terapéuticas que buscan, precisamente, rescatar esas memorias tempranas a través de la hipnosis o el psicoanálisis. Y aunque muchas veces lo que surge son reconstrucciones mezcladas con imaginación, hay pacientes que aseguran haber revivido escenas de cuando eran bebés. Escenas de una claridad sorprendente. La textura de una manta, un rayo de luz entrando por la ventana, una voz que los arrullaba. ¿Son recuerdos auténticos o invenciones de la mente? La ciencia aún debate, pero la sola posibilidad resulta estremecedora. Y mientras seguimos sin una respuesta definitiva, el enigma crece. Porque lo cierto es que tu vida comenzó antes de lo que recuerdas. Has vivido experiencias decisivas que jamás volverán a tu conciencia, pero que te moldearon en silencio. Y la gran pregunta que surge es, ¿quién serías si pudieras recordarlo todo? Hasta este punto, hemos visto cómo la biología, el lenguaje y las emociones nos ayudan a entender por qué esos primeros años de vida se disuelven en un velo de olvido. Pero hay una capa aún más intrigante, el papel del tiempo. La memoria humana no solo depende de lo que vivimos, sino de cómo nuestro cerebro interpreta el paso del tiempo. Y cuando somos bebés, el tiempo no se percibe igual que ahora. Piensa en lo siguiente. Para un adulto, un año puede parecer corto, apenas un suspiro dentro de una vida llena de obligaciones, rutinas y planes. Pero para un bebé, un año lo es todo. Cada día está cargado de descubrimientos, cada hora es una eternidad llena de estímulos nuevos. El tiempo se vive con tal intensidad que, paradójicamente, los recuerdos se vuelven difíciles de fijar. Es como si la mente estuviera desbordada de sensaciones y no pudiera organizar el calendario de experiencias. Todo ocurre demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado caótico. Aquí surge un detalle fascinante. La memoria autobiográfica, esa que te permite decir «esto me pasó a mí», depende de tener una noción clara del yo y del tiempo. Antes de los 3 años, los bebés aún no han desarrollado plenamente la conciencia del yo. No saben que son un individuo separado del resto, no tienen un sentido estable de identidad. Y si no existe ese yo, ¿cómo podrían organizar recuerdos como mis experiencias? Lo que se vive se siente, pero no se guarda como mi historia personal, porque esa historia todavía no existe. Esto significa que el olvido de la infancia no es solo una cuestión de neuronas o de palabras, sino también de identidad.
No recordamos por qué. En cierto modo, aún no éramos nosotros como ahora nos entendemos. El yo que hoy intenta mirar hacia atrás es diferente del ser que vivió esos momentos. Somos como lectores que buscan capítulos escritos con otra tinta, en otro idioma, y que ya no pueden descifrar. Los psicólogos infantiles han observado cómo surge este sentido de identidad. A los 2 años, un niño puede mirarse en el espejo y comenzar a reconocerse. Antes de eso, puede ver su reflejo, pero no sabe qué es él. Esa confusión también explica por qué los recuerdos no se consolidan. No hay un protagonista claro para la historia. Y sin protagonista, no hay narrativa. Pero aunque estos argumentos parecen lógicos, siempre queda una inquietud. ¿Qué ocurre con esos destellos que algunas personas dicen tener en la primera infancia? Esa imagen fugaz de estar en un cochecito, el recuerdo vago de una canción de cuna. Los investigadores sugieren que muchos de esos recuerdos son falsos positivos, reconstrucciones creadas a partir de relatos familiares o fotografías antiguas. Sin embargo, el cerebro humano es tan creativo que a veces esas reconstrucciones se sienten reales, tan reales como cualquier memoria auténtica. Y aquí llegamos a un terreno oscuro, la falibilidad de la memoria. Si nuestra mente es capaz de inventar recuerdos que sentimos verdaderos, ¿cómo confiar en lo que recordamos de nuestra niñez, incluso después de los 3 o 4 años? Tal vez nuestra memoria no sea un registro fiel, sino un cuento que nos contamos una y otra vez, ajustando los detalles según el paso del tiempo. En ese caso, la amnesia infantil no sería tan diferente del resto de nuestras memorias. Todas están sujetas a distorsiones, olvidos y reconstrucciones. Sin embargo, hay algo que distingue esos primeros años. Aunque no recordemos, el cuerpo no olvida. La ciencia del trauma lo demuestra con claridad. Personas que sufrieron abandono en la primera infancia pueden mostrar niveles de ansiedad mucho más altos en la adultez. Quienes recibieron cuidado constante y afectuoso suelen desarrollar mayor resiliencia emocional. Estos patrones se forman sin necesidad de recuerdos conscientes. El cuerpo recuerda en forma de reacciones, de emociones, de hábitos profundamente arraigados. Esto abre una paradoja inquietante. Somos el resultado de experiencias que no recordamos. Esas vivencias invisibles moldearon nuestra personalidad, nuestra manera de relacionarnos, incluso la forma en que enfrentamos el miedo y la soledad. Y sin embargo, nunca podremos traerlas a la conciencia. ¿Acaso eso significa que una parte de nuestra identidad está construida sobre cimientos inaccesibles, como una casa que se sostiene sobre una base enterrada bajo la tierra? Los filósofos existencialistas verían en esto una metáfora de la vida misma. Siempre buscamos un origen, una explicación, un primer recuerdo que nos diga quiénes somos en realidad. Pero lo que encontramos es silencio, un vacío imposible de llenar. La infancia temprana se convierte en una especie de tierra prohibida de la memoria, un lugar al que no podemos regresar. Y sin embargo, esta ausencia no deja de tener un extraño poder, porque aunque no recordemos, si intuimos que allí empezó todo, la primera mirada, el primer llanto, el primer contacto con el mundo. El comienzo de nuestra historia está escrito en páginas que jamás podremos leer, pero cuyo eco resuena en cada decisión que tomamos. Y aquí la pregunta se vuelve aún más profunda. Si no podemos recordar esos primeros momentos, ¿hasta qué punto podemos decir que realmente conocemos nuestra propia historia? Si hasta aquí hemos explorado lo biológico, lo lingüístico y lo psicológico, ahora debemos dar un paso más. El misterio de la memoria temprana también toca lo cultural y lo simbólico, porque la pregunta no es solo porque no recordamos, sino que significa para la humanidad vivir sin recuerdos de su propio inicio. Y al indagar en esta cuestión, descubrimos que prácticamente todas las culturas, religiones y mitologías han tratado de llenar ese vacío con narraciones, como si la humanidad necesitara inventar recuerdos colectivos allí donde los personales desaparecen. En muchas tradiciones, la infancia temprana se describe como un tiempo sagrado, casi divino, en el que el ser humano aún guarda una cercanía con el misterio de la existencia. Los griegos antiguos hablaban del río Leteo, un río del inframundo cuyas aguas provocaban olvido. Según el mito, las almas, antes de encarnar en un nuevo cuerpo, bebían de ese río y olvidaban sus vidas pasadas. Algunos filósofos modernos han comparado esta idea con la amnesia infantil. Nacer sería, en cierto modo, olvidar. Olvidar lo que fuimos antes de ser conscientes. Olvidar para empezar de nuevo. En el cristianismo, San Agustín reflexionaba sobre la infancia como un territorio de ignorancia, pero también inocencia, en el que el ser humano no tiene aún plena conciencia de su yo ni de su pecado. Para él, los primeros años eran un espacio oscuro en la memoria,
y sin embargo, un espacio decisivo para la formación del alma. En otras palabras, incluso los grandes pensadores se dieron cuenta de que no poder recordar no significa que esos años carezcan de importancia. Las culturas orientales, por su parte, ven en la infancia temprana un periodo en el que aún estamos más cerca de lo espiritual que de lo terrenal. El budismo habla de cómo la mente del recién nacido no está cargada de deseos ni de apegos, y por eso es pura. Esa pureza se pierde con el tiempo, y quizá el olvido de los primeros años sea también parte de esa transición inevitable hacia la vida consciente, con todas sus luchas y contradicciones. En el mundo moderno, la psicología ha tratado de llenar ese vacío con teorías y experimentos. Freud, por ejemplo, hablaba de la amnesia infantil como un mecanismo de represión. Los recuerdos más tempranos, cargados de emociones intensas y confusión, eran empujados al inconsciente para protegernos. Aunque hoy muchas de sus ideas están en debate, lo cierto es que fue de los primeros en señalar que ese vacío no es casual, sino fundamental para la construcción de nuestra identidad. Y aquí llegamos a un punto crucial. La amnesia infantil no es solo una curiosidad biológica, sino una pieza central de lo que significa ser humano. Olvidamos porque necesitamos hacerlo. Si cargáramos con la memoria vívida de cada llanto, de cada hambre, de cada momento de desamparo, nuestra mente estaría saturada de sufrimiento. Pero si al mismo tiempo pudiéramos recordar cada caricia, cada abrazo, cada mirada de ternura, tal vez jamás querríamos crecer, jamás querríamos desprendernos de esa primera dependencia absoluta. El olvido nos empuja a avanzar, nos obliga a dejar atrás un tiempo que, aunque crucial, no podemos revivir. Sin embargo, esto no resuelve del todo la inquietud, porque incluso si aceptamos que olvidar es necesario, persiste la sensación de que algo esencial nos fue robado, como si camináramos por la vida con un agujero en la memoria, un misterio personal imposible de descifrar. Y en ese agujero, la imaginación florece, inventamos recuerdos, creemos en flashes, nos dejamos llevar por historias familiares que completan los espacios en blanco. Curiosamente, los avances de la ciencia han intentado ir más allá. Hoy existen investigaciones con resonancias magnéticas que muestran cómo el hipocampo, la región del cerebro encargada de consolidar recuerdos, aún no está maduro en los primeros años de vida. Esto explicaría por qué la memoria autobiográfica comienza después de los 3 años. Pero aquí viene la parte más perturbadora. Aunque el hipocampo no estuviera listo, otras áreas del cerebro sí podían registrar experiencias, especialmente las relacionadas con emociones. Eso significa que no recordamos los hechos, pero sí sentimos sus ecos. Llevamos una vida influenciada por fantasmas emocionales que nunca veremos claramente. Este hallazgo conecta con una pregunta inquietante. ¿Qué tan libres somos si gran parte de nuestra personalidad está determinada por experiencias que jamás recordaremos? La infancia temprana nos moldea como el viento moldea una roca. No vemos el proceso, pero el resultado está ahí, marcado para siempre. Tal vez nuestra forma de amar, de temer, de confiar o de desconfiar sea, en gran parte, consecuencia de esos años invisibles. Imagina que tu dificultad para confiar en los demás nació del simple hecho de que, cuando eras bebé, tus padres tardaban demasiado en acudir a tu llanto, o que tu capacidad de ser afectuoso proviene de haber sido sostenido y acariciado con frecuencia. No lo recuerdas, no puedes contarlo, pero tu ser lo lleva escrito en lo más profundo. El olvido no te libera, solo oculta la raíz bajo la superficie. Así llegamos a una paradoja. La amnesia infantil no solo es una limitación, también es un espejo que nos muestra lo poco que controlamos de nuestra propia historia. Y al comprenderlo, una nueva pregunta surge inevitable. Si no recordamos el inicio, ¿qué tan seguros podemos estar de lo que recordamos después? ¿Acaso la memoria es siempre una ilusión que nos da identidad, aunque esté llena de huecos y distorsiones? Hemos recorrido los caminos de la biología, de la psicología, de la cultura y de la filosofía. Sin embargo, el enigma de la amnesia infantil aún tiene más capas, y es aquí donde entramos en un terreno aún más inquietante, el de los experimentos modernos y la tecnología que intenta descifrar e incluso manipular la memoria humana. Porque si no recordamos nuestros primeros años, ¿podría la ciencia ayudarnos algún día a recuperarlos? Los avances en neurociencia han demostrado que los recuerdos no son estáticos. No están guardados en un solo lugar como un archivo en una computadora, sino que se almacenan en redes neuronales distribuidas por todo el cerebro. Cuando recordamos, en realidad reconstruimos, activando esas redes y volviendo a armar la experiencia cada vez. Esto significa que, en teoría,
Si pudiéramos identificar y estimular las redes correctas, podríamos acceder a memorias que hoy parecen enterradas. En los últimos años, algunos experimentos con animales han demostrado que es posible reactivar recuerdos olvidados. Científicos lograron, mediante técnicas de optogenética, encender neuronas específicas en ratones que habían vivido experiencias en su infancia temprana. De manera sorprendente, los ratones mostraron comportamientos que indicaban que esos recuerdos aún estaban ahí, aunque inaccesibles de manera natural. Este hallazgo abrió la puerta a una pregunta perturbadora. ¿Y si nuestros recuerdos de bebés también siguen almacenados, solo que inaccesibles a la conciencia? Si eso fuera cierto, nuestra mente sería un inmenso archivo lleno de carpetas selladas. Y aunque no podamos abrirlas con nuestra voluntad, tal vez la ciencia encuentre la forma de forzarlas. Pero aquí surge una pregunta ética gigantesca. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que encontraríamos en esas memorias tempranas? Imagina recordar, con una claridad dolorosa, el miedo de quedarte solo en la cuna, la desesperación de llorar sin que nadie acudiera, el frío de una noche interminable. ¿Podríamos soportarlo sin quebrarnos emocionalmente? Tal vez el olvido no sea una falla, sino una barrera protectora, un muro diseñado por la propia naturaleza para mantenernos a salvo. Porque recordar absolutamente todo sería una carga insoportable. Los psicólogos que trabajan con pacientes traumatizados conocen muy bien este dilema. Muchos adultos cargan con heridas invisibles que se originaron en la infancia temprana. No pueden recordarlas, pero las sienten en sus relaciones, en sus miedos, en su ansiedad. Intentar forzar la memoria podría abrir cicatrices que tal vez nunca debieron reabrirse. Es como si la mente humana supiera lo que hace, olvidar para sobrevivir. Pero no todos están de acuerdo. Algunos científicos sostienen que recuperar recuerdos reprimidos podría ayudarnos a entendernos mejor, a sanar heridas emocionales de raíz. Si pudiéramos ver con claridad lo que ocurrió en nuestros primeros años, tal vez podríamos liberar el peso invisible que cargamos. Sin embargo, el riesgo es inmenso. ¿Cómo diferenciar un recuerdo real de uno reconstruido por la imaginación? ¿Cómo evitar que la mente fabrique imágenes falsas bajo la presión de querer llenar los vacíos? De hecho, la memoria humana es tan vulnerable a la sugestión que incluso en experimentos controlados, investigadores lograron implantar recuerdos falsos en personas. Les hicieron creer que se habían perdido en un centro comercial cuando eran niños, y con el tiempo, muchos participantes narraban el recuerdo con lujo de detalles, aunque jamás había ocurrido. Esto demuestra que, incluso si intentáramos recuperar recuerdos de bebés, nunca podríamos estar seguros de su autenticidad. Aquí el misterio se vuelve aún más profundo. No solo olvidamos nuestros primeros años, sino que incluso lo que sí recordamos puede estar distorsionado. Nuestra identidad entera se sostiene sobre memorias que son, en el mejor de los casos, reconstrucciones aproximadas. Y sin embargo, esas reconstrucciones son lo único que tenemos para decir, yo soy este. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué no recuerdas cuando eras un bebé? Tal vez porque tu cerebro necesitaba olvidar para crecer. Tal vez porque sin lenguaje ni identidad, no podías fijar experiencias. Tal vez porque la naturaleza decidió que esos recuerdos serían demasiado dolorosos o inútiles. O tal vez, y esto es lo más perturbador, porque esos recuerdos aún están ahí, enterrados, esperando a que alguien encuentre la llave para abrirlos. Y si eso ocurriera, si mañana la ciencia te ofreciera la posibilidad de recordar con absoluta claridad tu vida desde el primer día, ¿aceptarías? ¿Querrías saber qué sentiste en la primera vez que lloraste? ¿O qué viste cuando abriste los ojos por primera vez? ¿O preferirías dejar esos momentos en el silencio donde siempre han estado? Sea cual sea tu respuesta, hay algo innegable. Lo que olvidaste te define tanto como lo que recuerdas. Tus primeros años invisibles siguen vivos en tu forma de ser, como una sombra que te acompaña siempre. Y en ese misterio, en esa ausencia imposible de llenar, se esconde una verdad que nos acerca a lo más profundo de lo humano. Nunca seremos dueños absolutos de nuestra historia. Ahora hemos llegado al final de este viaje, un viaje que comenzó con una pregunta simple pero inquietante. ¿Por qué no recordamos nada de los primeros años de nuestra vida? A lo largo de cada parte exploramos la fragilidad de la memoria, la manera en que el cerebro infantil aún no estaba listo para guardar los recuerdos como lo hace en la edad adulta, las posibles razones evolutivas que explican este misterioso vacío. Y como las emociones, los sueños y hasta los olores de la infancia se quedan grabados en nosotros, aunque no sepamos evocarlos de manera consciente. Poco a poco descubrimos que esa amnesia infantil no es una falla de nuestra mente,
sino una característica natural y universal de la especie humana, diseñada de algún modo para protegernos, para moldearnos, para permitir que nuestra identidad se construya en el presente y no quede atrapada en las memorias fragmentadas de un pasado incomprensible. Imagina por un instante que tuvieras la capacidad de recordar cada detalle desde el momento mismo de tu nacimiento. El dolor, el desconcierto, la sensación de vulnerabilidad extrema, recuerdos que no podrías procesar porque no existía aún un lenguaje interno que te permitiera comprenderlos. ¿No sería acaso una carga insoportable? La naturaleza parece haber decidido otorgarnos un regalo, el de olvidar lo insoportable y guardar únicamente lo esencial. Ese vacío en nuestra mente no significa que esos primeros años se perdieron para siempre. Están ahí, escondidos en la manera en que hablamos, en cómo nos relacionamos con los demás, en los reflejos emocionales que tenemos cuando sentimos miedo, ternura o nostalgia. En cada reacción automática late la huella de esos días invisibles que marcaron silenciosamente quiénes somos. Pero también descubrimos que la memoria no es solo lo que recordamos de manera consciente. La memoria es mucho más amplia. Está en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en las emociones que a veces surgen sin razón aparente. Tal vez no recuerdes el sonido de la voz que te arrullaba cuando eras un bebé, pero tu corazón aprendió a reconocer la calma que esa voz transmitía. Tal vez no recuerdes el olor de la casa donde diste tus primeros pasos, pero tu mente lo tiene guardado, esperando el día en que un aroma similar despierte una sensación inexplicable de familiaridad. Nuestra infancia más temprana está encriptada en nosotros, como un código que no podemos leer, pero que nos guía en silencio durante toda la vida. La pregunta inicial, entonces, obtiene una respuesta inquietante. No recordamos porque no debemos recordar, porque nuestra mente, en su fragilidad inicial, no estaba lista para cargar con un peso tan grande. Y, paradójicamente, ese vacío es lo que nos permite crecer, aprender y reinventarnos. Olvidar, en este caso, es también una forma de sobrevivir. Y sin embargo, cada persona, en cada rincón del planeta, comparte ese mismo misterio, la oscuridad de sus primeros años. Es uno de los pocos enigmas que nos une como humanidad, sin importar culturas ni fronteras. Ahora que lo sabes, quizás veas tu vida de una manera distinta. Tal vez entiendas que tu identidad no comienza cuando tienes tu primer recuerdo consciente, sino mucho antes. Que todo lo que eres, incluso lo que no puedes evocar, está tejido con los hilos invisibles de esos días que jamás volverás a revivir en tu memoria, pero que siguen palpitando en tu interior. La próxima vez que mires una fotografía tuya de bebé y sientas la frustración de no poder recordar, piensa que no es un vacío, sino un secreto. Un secreto que tu mente guarda en lo más profundo y que, tal vez, nunca debas descifrar. Y aquí, en esta revelación final, queda abierta una última pregunta. Si la infancia temprana permanece velada para protegernos, ¿qué otros misterios esconden nuestra mente que aún no hemos descubierto? ¿Cuántos secretos de la memoria, de la conciencia y de la identidad siguen ocultos bajo las sombras de lo que olvidamos? Si quieres seguir explorando las respuestas que la ciencia, la historia y los misterios del ser humano nos ofrecen, te invitamos a acompañarnos en el próximo video, porque cada pregunta que parece pequeña abre una puerta hacia un universo aún más grande. Y en este canal, ¿sabías que? Esas puertas nunca dejan de abrirse.